Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por sintonizar Radio Flash. Aquí estamos iniciando el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Ahí estamos en la mesa de trabajo. Félix, Manuel, José, quien les habla. En los controles, Roberto Molina. Y el equipo está completo entonces. Quiere decir que podemos arrancar nomás con el tema que tenemos preparado. Y el tema es interesante también, como todos los temas. Este me gusta mucho porque dice vivir con libertad. ¿Y qué significa la libertad? ¿Qué es vivir con libertad? Es algo realmente apasionante. Así que bueno, lo vamos a poner acá en la mesa y los invitamos, por supuesto, a todos los oyentes a que nos hagan llegar sus contribuciones. ¿Qué es vivir con libertad? ¿Qué sería vivir con libertad? Libertad con respecto a qué y de qué y cómo. Entonces, según el ámbito, se definen de distintas maneras. Nosotros nos estamos refiriendo al ámbito del desenvolvimiento espiritual, del trabajo interior, del conocimiento de sí mismo, de nosotros mismos, cada uno de sí mismo. Entonces, es en ese contexto en que intentamos, procuramos, buscamos la libertad interior y vivir acorde con ese principio. Podemos hablar de la libertad con respecto a nuestras emociones. ¿Hasta dónde las emociones nos controlan a nosotros o nosotros controlamos nuestras emociones? Hay situaciones en que nos podemos dar el lujo, digamos así, estamos en familia, estamos con conocidos, sale algo que no me gusta, me puedo dar el lujo de explotar, de decir alguna cosa. Bueno. Pero cuando una situación similar ocurre con gente extraña, en un ámbito en que realmente le damos importancia, en donde no nos gustaría quedar mal socialmente hablando. Ocurre lo mismo, pero no exploto. Me quedo tranquilo, puede ser que no me guste. Después, si hay oportunidad, lo diré gentilmente. Si no hay oportunidad, no diré nada. Entonces, atente, que acá estamos hablando de la libertad. Si yo me comporto bien por quedar bien con los demás, tampoco soy libre. Si yo exploto y me dejo controlar por la emoción, tampoco soy libre. ¿Qué sería entonces vivir con libertad? Hacer lo que hay que hacer de la mejor manera posible, conocernos a nosotros mismos, no enojarnos con nosotros mismos si las cosas no nos salen como quisiéramos, procurar aprender todo el tiempo y darle a los demás la misma libertad, el mismo ámbito que me tomo para mí mismo. Si yo puedo comportarme de cierta manera porque soy yo, de la misma manera tengo que permitir que otros hagan lo mismo. Y poquito a poco vemos que la libertad está relacionada con nuestra vida interior, con nuestras relaciones, con el ámbito donde vivimos, y bueno, hay mucho para decir. ¿Está usted libre para decir Yo algo? estoy libre para hablar, pero en función de lo que decía Félix, yo creo que tendríamos que hacer una amplia diferencia entre lo que es la libertad exterior y lo que es la libertad interior. Creo que él se refirió fundamentalmente a la libertad interior. Para referirme a la libertad exterior, muy sintéticamente, voy a citar palabras de Roosevelt. Él dice que hay 4 libertades fundamentales. Estas libertades son la libertad de expresión, la libertad de culto, libertad para vivir sin miseria y libertad para vivir sin temor. Vaya, es bastante difícil para la sociedad de hoy, ¿verdad? Bueno, pero de todos modos, desde el punto de vista espiritual, a nosotros nos interesa en realidad cómo alcanzamos o vivenciamos la libertad interior,
Es decir, ¿cómo podemos sentirnos libres? Primero, una de las cosas fundamentales es respetar las leyes en el país donde vivimos. Pero eso es la libertad. Pero si hay leyes que son injustas, pero hay leyes que son inconstitucionales. Sí, es cierto. Pero una cosa es reconocer que la ley está en su derecho y otra cosa es que yo me una o me identifique con esa ley. Si yo vivo conforme a los principios que me dicta mi conciencia, yo simplemente voy a cumplir la ley, lo cual no significa que participe de ella. Entonces puedo vivir con libertad desde ese punto de vista. Ahora, respecto a lo interior, y vamos aquí a otro aspecto. ¿Qué pasa con la formación? ¿Qué pasa cuando nosotros, como niños, que somos como una verdadera esponja, absorbemos todo lo que nos enseñan nuestros mayores, lo que aprendemos en la escuela, lo que nos enseñan nuestras amistades y todo el círculo dentro del cual yo me muevo? Entonces comienzo a tener ideas sobre a qué partido pertenezco, es decir, tendría que ser mi orientación política, cuáles los principios que tengo que tener sobre lo que es el machismo o lo que son las mujeres o el feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me pongo a investigar, y ustedes los invito a hacerlo, pónganse a pensar. ¿De dónde sacaron las ideas o los prejuicios que tienen sobre todos estos aspectos? ¿O cómo tengo que comportarme con los padres? ¿O cómo tengo que comportarme con mis hijos? ¿Cómo me enseñaron a mí? Pero son genuinamente las formas en que yo razono y comprendo que debe ser la actitud ante la vida. Con mis hijos, con mis padres, con mi familia, con la política, con las leyes, o simplemente son lo que me han inculcado y soy simplemente un retransmisor. Es muy interesante de reflexionarlo. Lo dejo ahí. Bueno, sí, yo creo que es un tema delicado ese que se ha planteado y tiene distintos aspectos y es posible que haya muchas opiniones de lo que es libertad exterior. La libertad interior, a la cual me voy a referir, tiene para mí un buen ejemplo, un lindo ejemplo, un grandioso ejemplo, en la figura del que fue un psicólogo, creo, Viktor Frankl. Quizás todos recuerden que este señor Viktor Frankl estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y qué más privado de la libertad que en ese lugar. No solamente privado de la libertad, humillado, con hambre, con frío, con castigos, con una denigración humana prácticamente constante. Muere su esposa. Muere su esposa, ahí estando allí también, en el campo de concentración. Entonces uno puede imaginar que eso es la total falta de libertad exterior. Sin embargo, a mí me parece que este señor tenía una gran, pero gran libertad interior. Es así que en su experiencia empieza a reconstruirse, creo, interiormente, para tener un objetivo, para tener un sostén en la vida en esa circunstancia que parece que no da ningún apoyo por ninguna parte. Y eso significa que tiene una gran libertad, que tiene un objetivo. No sé si él pensaba que iba a salir vivo de allí o no, pero tenía el objetivo de ayudar, tenía el objetivo de que cada día tenía como una esperanza, no sé si una esperanza para salir afuera, para ser liberado, sino una esperanza para construir algo nuevo dentro de sí mismo, en su alma. Y es así que esa experiencia tan intensa, tan difícil, tan extrema, lo lleva a diseñar un nuevo concepto en la psicología y la psiquiatría. Vino a la Argentina algunas veces y difundió conferencias por todo el mundo con sus libros. Bueno, yo creo que su alma era libre. Y eso nos hace pensar que no significa
que él aceptara las circunstancias tal como son, que fueran justas o injustas. Yo creo que eso lo tenía bien claro. Creo que tenía bien claro también que la construcción interior de la responsabilidad es lo que lo llevaba a él a la verdadera libertad interior. Él, siguiendo con lo que se está diciendo, cuando estuvo encerrado en campo de concentración, en lugar de condolerse de sí mismo, que probablemente lo haya hecho y haya sufrido un montón, se dedicó a ayudar a los demás. Como él era médico, entonces también tenía algunos principios básicos con los cuales ellos podían contar en ese momento para ayudar a la salud. Entre ellos, la alegría. En un lugar así, bueno, él le buscaba la vuelta para que tuvieran, dentro de la situación en que estaban, buenos momentos, conmemoraran los cumpleaños de los que estaban allí y algunas cosas más. Cuando estaban comiendo lo que comían, que digamos, no sé si se podría llamar comida, y les hacía mentalizar de que estaban comiendo un manjar alimenticio. Extraordinario, muy bueno. Y con eso, con su actitud, ayudó a los demás, y en el lugar donde él estaba, la gente estaba mucho mejor que en los otros lugares del mismo campo de concentración. O sea que algo había. Esa actitud de servicio a él lo saca de sí mismo para ayudar a los demás, para ir, para superarse, para trascender la situación. Y cuando termina todo y los liberan, él ve con tristeza cómo algunos de los que habían estado encerrados caminaban rompiendo, pisoteando campos de cultivo. Y él iba por la orilla, respetando lo que estaba cultivado. Y se preguntaba, ¿qué les podría haber pasado a esa gente? ¿Qué era lo que llevaban en su alma que los llevaba a eso? O sea, él salió íntegro. Entonces, claro, ¿cómo nos vamos a llamar libertad a eso? Si nuestras circunstancias actuales quizás no son tan graves ni tan difíciles, y a veces nos sentimos que nos supera, que no podemos hacer nada. Quiere decir que está en la persona la posibilidad. Y el tema es encontrarle la manera, cada uno de tener la suya. Pero el puente que nos abre, que nos da, entre otras cosas, es ayudar a los demás, abrirnos a la realidad de los demás. ¿Algo más? Sí, algo también relacionado con Víctor Frank, y es que él decía que la libertad y la libertad interior es la única forma de mantener la dignidad del ser humano, la dignidad del hombre. Y él decía esto: en esta libertad espiritual no se nos puede arrebatar lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Entonces, eso significa que está en uno. Si yo dependo de las circunstancias exteriores o mi interior, así como se está exponiendo, como lo dijo José, como lo dijo Félix, depende de mi interior que yo haga una cárcel de las circunstancias exteriores o me sienta libre dentro de esa cárcel. Yo puedo estar dentro de una jaula de oro y puedo sentirme totalmente prisionero. Y puedo estar en una jaula donde los barrotes son de hilo y también sentirme prisionero, aunque yo pueda abrirlos con la mano. Pero esa es mi actitud, es decir, de mí depende. Y depende de que yo ponga en tela de juicio todo lo que tengo metido adentro como prejuicios y preconceptos, porque no son genuinamente elaborados por mi experiencia de vida. Entonces es bueno rever los prejuicios y preconceptos que traigo del pasado, porque no son genuinos y auténticamente míos, sino adquiridos e incorporados en una época en que yo no podía discernir.
Entonces, libertad interior es aprender a discernir las decisiones y los juicios que vamos a emitir sobre todos los aspectos de la vida que vivimos, e incluso la valoración de uno mismo. Bueno, pasemos de allá del campo de concentración de Auschwitz y estas cosas tan difíciles a algo cotidiano. Supongamos que uno tiene que levantarse todos los días temprano a ir a trabajar. Entonces uno puede creerse, yo no soy libre. O uno puede creer, soy libre cuando me levanto a la hora que se me da la gana. Entonces ahí empiezan las dos cosas. Empieza qué es la libertad y qué es la responsabilidad de lo que uno tiene que hacer. Entonces me parece que en la combinación de esos dos elementos, libertad y responsabilidad, está la verdadera libertad. Más allá de las presiones políticas, sociales, legislativas, de distintos tipos de situaciones que se puedan vivir. Cuando uno va ampliando la responsabilidad, va visualizando cada vez más qué cosas son las que dependen de la responsabilidad de uno, a medida que uno va pasando, caminando, creciendo en ese campo de la responsabilidad, yo creo que es cada vez más libre. Yo aquí me animaría a agregar algo que, digamos, no pretendo estar en la justa ni mucho menos contradecir a nadie. Lo que estoy viendo es que cómo se va uniendo los dos aspectos que en un principio considerábamos como interior y como exterior. Y se va uniendo porque, recordando algunas de las cosas que leyó al principio sobre las 4 libertades que preconizaba Roosevelt, cuánta gente sufrió, cuánta gente murió por la conquista de una libertad exterior, de poder moverse de un lugar a otro, de poder estudiar, de poder trabajar, de poder elegir. Hoy, como eso ya lo tenemos incorporado, no se nos ocurre que sea nada para conquistar, porque ya nos lo han dado hecho. Pero nos estamos basando sobre eso para poder profundizar en el sentido de la libertad. Entonces está todo unido, formamos parte, hay como una cadena mística, diríamos, con la historia, desde aquellas supuestas rebeliones de los esclavos cuando lo dominaban los romanos, y no sabemos si fueron así, o quizás sí, está comprobado históricamente, yo no lo sé, pero se dice que hubieron rebeliones de esclavos, que ninguno sobrevivió, o muy pocos. Hoy nos parece una locura, y sin embargo nos basamos nuestra vida sobre esa lucha, mejor dicho, sobre el resultado de esa lucha, para vivir como vivimos. Y tenemos la posibilidad de seguir profundizando hacia una libertad, digamos, humana, trascendental, para poder legar algo a los que vendrán, así como ellos nos legaron con su vida, con su sangre, esa libertad que conquistaron para sí mismos, con su vida, para nosotros, lo que era para ellos un futuro lejano, y que nos permite hoy vivir como vivimos, procurar trascendernos, expandir nuestra conciencia, aprender a amar. Qué cadena mística. Estamos todos unidos a través de un esfuerzo interior permanente. Nos dice un autor que cuando un niño nace, no tiene más techo que el cielo. Es decir, ese es su límite. Pero pronto aprende a través de los mandatos, como decíamos antes, familiares, educativos y sociales, a fijar su altura y su límite. Entonces, su libertad llega hasta lo que está determinado por los demás. Pero en realidad, la libertad empieza a partir de lo que está predeterminado y lo que yo decido por mí mismo. Aplausos. Sí, ahí está, eso de predeterminado me ha hecho recordar un caso que es ejemplar también para mí. Hace poquitos días
una mujer de pocos años, 56, 57 años, falleció después de una tremenda enfermedad que duró menos de un año, que devastó el cuerpo, la leucemia. Tuve oportunidad de conversar con ella poco antes de morir, unos meses antes, y me gustó su espíritu. Uno puede decir, uno no tiene libertad si va a morir. Uno no tiene libertad si ya está condicionada por una enfermedad terminal y en una situación que no puede hacer nada. Pues el ejemplo que me parece me transmitió es que aún en esas circunstancias tan terminantes, tan incambiables, que no se pueden ya transformar porque ya se habían hecho todas las cosas para poder salir de esa situación, podía tener una libertad interior de vivir el presente. Así me dijo: tengo la libertad en este momento de vivir intensamente cada momento, cada segundo, cada paso que sucede cada día, sabiendo que en cualquier momento se puede acabar todo. En ese caso, bueno, es una libertad interior en una circunstancia que externamente no tiene salida, pero internamente sí. Bueno, vamos a la música, lo dejamos reflexionando y volvemos aquí a caminar juntos. Y quedamos a la espera de sus aportes. Sí.
La canción escuchada lleva el título de Wicked the Game. En español quiere decir juego perverso. Y es una canción escrita por el cantautor, guitarrista y músico de rock estadounidense Chris Isaak. La canción, publicada en 1989, trata sobre el malestar que siente una persona cuando se enamora de alguien y sabe que no es correspondido, una y otra vez. Entonces se niega a amar nunca más. Esta canción ha tenido diversas versiones en distintas bandas. En 2011, por ejemplo, el cuarteto de pop operístico Il Divo lo adaptó en italiano con el título Melancolía. Y hubieron muchas otras versiones más. Una, a finales de 2018, la banda argentina Kenneth hizo una revisión del mismo en un estilo más rockero. La interpretación de esta canción, en este caso, es instrumental solamente a cargo del chelista Stefan Hauser, originario de la ciudad de Pula, en Istria, Croacia. Stefan fue uno de los últimos chelistas escuchados por Mstislav Rostropovich antes de morir, y también por estar ante los últimos estudiantes de Rostropovich. Este señor Hauser ha tocado en 4 conciertos dedicados a ese maestro. Canción Wicked Game, del músico Chris Isaak. Estamos transmitiendo por FM Radio Flash desde Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, Argentina. Para escuchar el programa en vivo, comparta la siguiente dirección: fm-flash.com. Para escuchar el programa en diferido, diríjase a YouTube en la web y coloque en el buscador CAF Caminemos Juntos. Allí puede elegir el programa que desee escuchar. El sitio web de CAF, del Camino Espiritual, es www.caf.org. Les agradecemos. Quieran enviar sus comentarios, opiniones o sugerencias al email infocaf@gmail.com. Muchas gracias. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Aquí, en esta sección de las entrevistas, tenemos hoy una conexión nada más que con Valencia, España. Y aquí en la pantalla está Julieta Busquiazo. También tiene un nombre espiritual que es Pavan Kaur. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y es profesora de yoga, es cantante de mantras, es masajista profesional y además compone y canta. Bueno, buenos días, Julieta, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, José, un gusto. Buenos días, Manuel. Encantada de estar aquí con ustedes en esta mañana. Tarde mía, mañana de ustedes. Yo quisiera hacer una pequeña introducción, porque yo conozco a Julieta de cuando era una niña, pero bien niña. Y estudiaba con sus padres, estudiaba guitarra, con unos padres que son profesionales, pero profesionales de la guitarra, concertistas, de haber dado la vuelta al mundo. Por ejemplo, su papá tocó con María Luisa Anido en dúo, y desde allí la conozco. Pero jamás imaginé que todo esto, toda esta formación, toda esta instrucción, todo este crecimiento espiritual se habría producido en Julieta. Así que me gustaría saber cómo empezó todo esto, Julieta. De música así, formación tradicional, profesional de la guitarra, a inclinarse sobre la espiritualidad y la música de yoga, la música sagrada, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezó?
Yo lo que tengo para decirte es que yo tampoco me lo imaginaba. Ajá. Y que fue dándose de una manera escalonada y, a ver, yo viví hasta los 20 años en San Juan y es cierto que tuve una formación de varios años. La verdad que no sé exactamente cuántos, pero sí que fueron muchos años, básicamente hasta entrar a la universidad de guitarra con mi papá. Uh-huh. Entonces tengo toda esa base de la guitarra clásica que nunca me dejó, en realidad. Siempre, o sea, fue como una base fundamental en mi vida. Claro, muy sólida. Y luego pasé por unos años de estar un poco perdida, quizá, de que yo no me podía proyectar en seguir ese camino, como que entré a confundirme un poco porque no sabía hasta qué punto lo había elegido yo, digamos, era tan parte de mí la música, pero como que yo quería recuperar en lugar de decir, bueno, pero yo decido esto porque realmente es lo que quiero, ¿no? Y entonces ahí entró estaba muy pegado la música al amor a mi papá. Era una sola cosa. Entonces, como buen espíritu rebelde, que soy, que me he considerado, tuve que alejarme, ¿no? Tuve que alejarme de eso. Y entonces ahí me fui a estudiar teatro a Córdoba. Y en Córdoba fueron como unos años catárticos, cabe la palabra perfectamente, porque tampoco es que teatro era lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó que fue algo muy interesante, porque yo escuché claramente dentro de mí una voz que me dijo, yo me llevé la guitarra, por supuesto, la guitarra estaba conmigo, pero es como que algo me dijo, si volvés a tocar la guitarra, no vas a tocar nada de lo que tocaste alguna vez. Es decir, no vas a ir a tu memoria y vas a tocar lo que tocabas. Si vos tocas la guitarra, te la vas a ingeniar para ver a ver qué vas a hacer. ¿No? Fue como muy extraño, porque realmente recuerdo, digamos, ese registro de ese momento, decir, vos si agarrás, es como que te vas a poner a hacer algo nuevo, nada de lo que ya conoces. Perdón, Julieta, ¿eso sucedió en un momento pero en un momento de sueños, de trance, en la calle? No, de ningún sueño, ningún trance, porque yo no hacía yoga, ni nada, yo estaba haciendo teatro, estaba ahí haciendo esa carrera, me encontraba en esa experiencia, sí, en ese ambiente, pero es como que se ve que dentro mío tampoco no podía dejar totalmente eso que había formado parte de mi vida tantos años, ¿no? O sea, claro. Fue muy profundo, digamos, todo ese proceso de estudio junto a mi padre. Sí. Me marcó. Y entonces yo recuerdo empezar a agarrar la guitarra y a crear melodías. ¿Antes no había sucedido así? ¿No habías creado? ¿O sí? Sí, yo tengo un vago recuerdo de estar tocando una pieza, no recuerdo cuál, y quedarme enganchada en 2 notas, diciendo, qué lindo que suena esto. Y quedarme ahí como en ese clima, ¿no? Eso sí lo recuerdo, de quedarme enganchada en algo que me gustaba mucho y simplemente dejar ser eso. Sí lo recuerdo. Pero no, digamos, no había sido yo estimulada en la composición. Yo había sido estimulada y formada en la interpretación. Sí, así es. Entonces, bueno, así que fue todo muy autodidacta, porque fue empezar a componer cositas, inclusive letras en castellano. Entonces recuerdo ese momento de quedarme así como escuchando estas notas y como, no sé, como disfrutando ese sonido y queriendo como ir hacia otro lugar, como si esas notas me pidieran algo mío, como si yo pudiera también escuchar
otra cosa, ¿no? Esto es como el principio de la composición, empezar a escuchar los sonidos que uno quiere escuchar. Bueno, y entonces estudiando teatro también ahí empiezan a aparecer estas primeras composiciones y también empezar a explorar con la voz y explorar temas propios. Empezar a poner letras a pequeñas composiciones y fue un momento muy interesante porque me proyecté unos años haciendo esto de ser cantautor, estando en Córdoba, inclusive llegué a registrar algunas cosas, pero no pude proyectarme en el tiempo porque me sentía absolutamente desnudada. Es decir, como era un trabajo sumamente auténtico, estaba todavía muy fuerte la impronta de la música clásica en esas composiciones, estaba presente el teatro también en esas composiciones, y no me lo banqué, es decir, es como que me pregunté, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás porque llegué a cantar en público esas canciones que hice en esa temporada de mi vida. Y entonces, claro, ahí experimenté algo muy fuerte, porque eran canciones muy genuinas y yo las estaba mostrando al público. Claro. Y mi respuesta fue que yo de alguna manera estaba buscando todavía la aprobación de mi padre. Ah, ¿sí? Mira. Sí. Qué interesante el trabajo psicológico. Sí, fue mucho, siempre, toda mi vida trabajé en esas búsquedas de preguntas y respuestas de las cosas. Y claro, porque era muy fuerte el sentimiento de exposición y no lo estaba disfrutando. Entonces por eso me pregunté, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás cantando esto si no lo estás disfrutando, no? Y entonces, bueno, pueden haber habido más cosas que igual yo no estoy consciente hoy, pero recuerdo que una respuesta posible fue que yo todavía estaba buscando de alguna manera aprobación, ¿no? Porque fue como abrirme del camino de la guitarra clásica, que fue doloroso para todos, porque había una proyección de que yo hiciera eso, de que yo continuara ese camino. Claro, una expectativa, y que no la continué. Entonces, yo creo que de algún modo, bueno, puede ser que, bueno, no sé, en lo personal pudiera estar buscando eso, ¿no? Y entonces hubo un tiempo de impas, que yo vuelvo a dejar la música un tiempo, hasta que me encuentro con una persona que era músico y me habla de meditaciones con mantras, me habla del Kundalini Yoga, y me pareció interesante, y entonces le dije, me gustaría probar de qué se trata. Y ahí fue cuando conocí la primera meditación con música, fue como que así fue, se me abrieron las puertas, sí, y dije, esto era lo que yo quería hacer. Fue así, con esa contundencia que llegó. ¿Eso fue, Julieta, una sesión así de meditación conjunta, un grupo, un lugar donde se escuchaba? Fue mi primer contacto con la meditación y con la música meditativa a través de los mantras fue con una persona, con un músico, porque yo estaba grabando estas canciones que estaba haciendo yo, estas que te contaba, teatrales, en ese periodo de teatro, y yo quería dejar registro de algunas cosas. Entonces ahí me pongo en contacto con un músico cordobés, y él me habla él estaba haciendo el instructorado de Kundalini Yoga y me comenta. Entonces, claro, yo ahí nomás quería saber de qué se trataba, cuándo se hacía el instructorado, cómo era y todo eso. Sí. Y entonces ahí, cuando llegó la oportunidad, empiezo la formación de Kundalini y empiezo a introducirme en esto que fue durante mucho tiempo componer música para mantras y hacer 4 discos. ¿Podemos hacer un paréntesis, Julieta? ¿Qué es la formación Kundalini Yoga? ¿En qué consiste? Es una formación de yoga, pero digamos, dentro del yoga hay varias líneas. Digamos, la más conocida, entiendo yo, que es la de Hatha Yoga, sí. Que es el yoga de las posturas, del alineamiento de las posturas. Es
es un yoga más bien suave, pero a la vez con cierta intensidad, que yo estuve practicando también un tiempo, o sea, ya había como una sintonía de buscar como, buscar bienestar o tranquilidad y calma a través de ejercicios físicos, pero este yoga era diferente, es como un yoga que tiene otra dinámica, es como un yoga, diría yo, energético, porque trabaja muchísimo a través de la respiración, donde no es tan importante el alineamiento de la postura. Trabaja mucho, yo lo siento, a nivel mental, como a trascender límites, a trascender cosas a través de ejercicios muy potentes que te llevan como a límites y donde tenés que sostener la postura y sostener a través del mantra, a través de la respiración, y termina siendo como un combo bastante potente de limpieza, diríamos, y de renovación interior que se produce realmente a través de los ejercicios que propone esa enseñanza. Sí. Bueno, ahí sigamos adelante. ¿Ahí tiene algo? Sí, lo que quiero es saber si lo que hiciste es un curso o seguiste un estudio o no sé cómo es. Formación. Una formación. En ese momento como se estaban dando yo hice una formación, ¿sí? Se hicieron, se está haciendo. Lo que pasa que yo estuve dentro de las primeras camadas donde, como no existía esto en Argentina, venían maestros desde afuera para darla. Yo la realicé durante varios módulos, por ejemplo en La Falda, que era donde se hacía en el inicio en Argentina, y venían maestros, por ejemplo de México y de Chile, que en mi caso fueron Pritam Pal, Sin Khalsa y Nam Nidan Kaur Sin Khalsa, que son de México y Chile, y después otros maestros que fueron donde a su vez ellos tomaron originariamente la formación con Yogi Bhajan, que fue un maestro que vino de la India e introdujo el Kundalini Yoga como en Occidente, que no sé si es el único, pero sí que fue muy importante porque generó un movimiento y una red a nivel mundial de Kundalini Yoga en Occidente. Entonces, esto se va haciendo por etapas. Entonces, hay una formación nivel 1, una formación nivel 2, una formación nivel 3, creo, hasta que se fueron generando después profesores en Argentina y ahora actualmente hay argentinos dando la formación. Y yo hice la formación nivel 1 y de la nivel 2 tomé 3 módulos de 5, hasta ahí llegué. La formación de nivel 1 y la de nivel 2 hasta de 5 módulos tomé creo que 3. Ahí, de lo que fue la formación. Pero me permitió enseñar yoga unos años, digamos. Claro. Como que... Ahí, Julieta, en esa formación, en esos cursos, es cuando uno toma un nombre espiritual, como en su caso Pavan Kaur. Sí, fue al inicio. Se ve que yo tenía muchas ganas como de dejar atrás algo y esto yo lo analizo así, ¿no? Como porque esto de ponerse un nombre nuevo también te da como una ilusión de nueva identidad, ¿no? Sí, como empezar de algo nuevo, totalmente. Nacer de nuevo. Exacto, yo sé que andaba con muchas ganas de eso en aquellas épocas. Entonces, lo que representa en este caso, según estas enseñanzas, el nombre, significa de alguna manera que cuando el otro me está llamando, en este caso Pavan significa y Kaur significa princesa. Kaur somos todas las mujeres y Sin, que significa león, son los varones. Entonces, Pavan es el aire. Entonces, Pavan Kaur es como la princesa del aire. Mira. Y cuando el otro te llama por lo que está representando en algún punto es tu debilidad. Es decir, como que el otro, cuando te llama por tu nombre, está meditando por vos. Te está recordando tu esencia de lo que tú vienes a hacer como un propósito, ¿no? Según estas enseñanzas o esta tradición. Sí. Entonces, el nombre espiritual representa eso. O sea, como una meditación que el otro hace por ti para recordarte quién eres. Algo así. Claro. Bueno, saltemos un poquito al presente ahora, ya está más o menos la base aclarada. En el presente, la actividad, su ocupación, ¿en qué consiste? ¿Hay clases
tanto de yoga como cantante de mantras, como profesora de yoga, como masajista. Hay toda una actividad, digamos así, llevada a ayudar a las personas. ¿En qué consiste? Sí. Bueno, a ver, eso fue mi presente hasta antes de venirme a Valencia y siempre tuve esa inclinación de alguna forma ayudar a las personas, como que comenzó primero ayudándome a mí misma, ¿no? Claramente. Sí. Es decir, como que siempre estuve en una búsqueda donde de alguna manera estaba intentando armonizar distintos aspectos, los cuales encontré en la música un camino para hacerlo, en el yoga un camino para hacerlo. Y cuando yo recibí el primer masaje que me dieron, dije, ay, qué lindo, yo quiero darlo. Porque fue muy lindo y dije, esto está muy bueno para darlo. Entonces, eso ha sido mi camino. Lo que pasa que desde que llegué a Valencia, llegué por circunstancias no afines al trabajo, sino afines a que fui madre. A los fines de la maternidad, porque mi hija nació en España, entonces por eso estoy aquí en Valencia. Y es cierto que como llegué pocos meses después de la pandemia, antes de la pandemia, se me ha hecho bastante complicado insertarme laboralmente en estas actividades que me llevaron una vida en Argentina. Entonces aquí está siendo bastante complicado retomar lo que yo hacía. Claro. Pero sigue la actividad compositiva, la música, el canto con mantras en este momento. ¿Sigue la composición también? No, en este momento no. Hice el último proyecto que fue un disco que al final no lo promocioné, pero lo grabé en el 2017, antes de venir, lo terminé de grabar en Córdoba, con todos los mantras que fue como una recopilación de mantras, y a partir de ahí, al año siguiente ya nació mi hija, y es cierto que para mí la maternidad ha sido como un cambio muy grande, entonces no he vuelto a componer mantras. No he vuelto a componer mantras. Bueno, está todavía la semilla quizás en el interior hasta que se brote otra vez. Sí. Julieta, entonces ahora, ¿cuál es el proyecto que tenés para el futuro? Bueno, perdón, yo digo componer mantras. Componer siempre, aclaro, música para mantras porque el mantra no me pertenece, ¿no? Claro. Sí. Perdón, sí. ¿Cuáles son tus proyectos para el futuro? En este momento como ha sido una pausa quizá de las más largas en mi vida, de alejarme de la música, de alguna manera, no lo tengo claro. Entonces estoy empezando a sacar canciones de autores y de artistas que me gustan mucho. Es como encuentro la forma para volver, como no tengo el mismo empuje que tuve hace años atrás, de esa motivación y eso que que la aproveché porque realmente hice las cosas con mucha pasión. Eso ya no está, es como si hubiera sido un ciclo que yo cumplí. Entonces ahora digo, bueno, al final siempre queda la música como mi compañera, ¿no? Más allá de que en un momento fui cantautora, o sea, en un momento la guitarra clásica, después cantautora, después los mantras. Y entonces ahora eso, como no lo tengo claro, estoy empezando a sacar muy de a poquito canciones y cosas de artistas que a mí me gustan mucho, para de esa forma ver a dónde me lleva. Pero no lo tengo. Bien. Pero la idea es todavía mantenerse, quedarse en Europa o regresar a la Argentina. De momento esa decisión, digamos, no puedo volver en este momento a la Argentina por desavenencias con el progenitor, digamos. Es como que él quiere estar cerca de su hija, lo cual es entendible,
y yo también quiero estar cerca de mi hija, que es muy pequeña. Entonces, muchas opciones, salvo ir de visita y estar un tiempo, plantearme volver a vivir en lo inmediato no está como una posibilidad. No está como una posibilidad. Bueno, esto nos enseña que siempre la vida nos está poniendo circunstancias que uno tiene que resolver, saber hacia dónde dirige su intención y bueno, y hacia dónde orienta realmente su vida. Y no solo la de uno, sino también en este caso la de su hija, su familia, ¿cierto? Y cómo la vida además me hace reflexionar, ¿no? Lo que nos cuenta, que las etapas que uno va pasando. Es decir, a veces etapas de euforia, a veces etapas de entusiasmo, a veces etapas en donde uno no sabe hacia dónde tiene que ir, y a veces estar viviendo esa etapa, es decir, no sé a dónde ir o para dónde ir. Sí. No, la conozco a esa situación. Todos las conocemos, sí. Hay partes que sí, después participamos de lo mismo. Claro, pero hay un momento después que hay como una luz o algo que orienta, algo que ilumina, algo que uno conoce y sabe para dónde tiene que seguir. Así es. Bueno, Julieta, perdón, sí, diga. No, sí, que confío también en que todo es un momento y que, digamos, uno... Es como que hay algo que sí puedo decir, es que he ido adquiriendo bastantes herramientas como para en momentos turbulentos igual tratar de mantener la calma, ¿no? Saber que es algo temporal. Claro. Sí. Y bueno. Bueno, yo quisiera despedirme entonces de Julieta Busquiazo, o Pavan Kaur, su nombre espiritual. Y bueno, este compartir no solamente ha sido lindo de conocer su trayectoria, sus vivencias, sus intensas vivencias a lo largo de su vida, sino también que las preocupaciones que pueden tener y que nos corresponden a todos, que todos tenemos y que nos muestran un panorama para ver cómo comprender la vida y cómo seguir adelante. Así que bueno, muchas gracias, Julieta. Un gusto haber estado estos momentos con usted. El placer ha sido mío. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a vuestro programa. No, gracias. Muchísimas gracias.
Tare Verde es un mantra musicalizado y cantado por Julieta Buschiaso que tiene el nombre espiritual de Pavan Kaur. La letra del mantra dice: Om representa el sonido primordial del universo. Tare representa la liberación del sufrimiento mundano. Tu Tare representa la liberación espiritual como individuo. Ture representa la liberación espiritual universal. Soha es una afirmación similar a que así sea y significa la idea de que la iluminación se arraiga en cada uno que lo canta. Pavan Kaur interpreta Tare Verde. Bueno, continuamos con el tercer bloque de este programa, Caminemos Juntos, y hoy el tema es una película muy interesante, Black or White, titulada para el estreno en España como Lo mejor para ella. La historia está basada en un hecho real, dirigida por Mike Binder y protagonizada por Kevin Costner y Octavia Spencer, y el pimpollo de la historia, la debutante Gillian Stell, una pequeña preciosa mulata de 7 años de edad. Esta vez, antes de adentrarme en detalles de la historia, que lo harán mis compañeros, quiero destacar un tanto el origen de la misma, es decir, de la historia, pues es inspirada en la propia familia del director y guionista Mike Binder, y en sus propias palabras decía: me sentí impactado por las grandes diferencias entre dos mundos, así como las similitudes en ambas de nuestras familias. Decía además: quería hacer una obra sobre los avances en este país, se está refiriendo a Estados Unidos, en una teoría de relaciones o una historia de relaciones e interrelaciones raciales, y quería que conversáramos. En esto es lo que enfatizó. Mis compañeros revelarán las incógnitas sobre esta historia. No sé si vamos a revelar, vamos a comentar esta película que es interesante verla, nos ha atraído y plantea un asunto, un tema que a veces uno cree que ya está superado en este mundo, porque esto es actual, un drama americano del 2014. No hace tanto, 9 años. Entonces, Black or White está presentando la problemática racial entre negros y blancos. Y parece como que sigue esa puja, esa inquietud, esa tirantez a veces en las clases, en esas razas, digamos así, color blanco o negro, y esa tirantez existe cuando se presentan algunos conflictos o algunas situaciones que llevan a un conflicto y a una posición. Aquí es que, por una situación especial, el protagonista de la película, el actor Kevin Costner, tiene una nieta de color. Por circunstancias de la vida, la nieta es de color. Resulta que él pierde a la esposa, había perdido a la hija antes, y ahora queda él a cargo de esa criatura. Y él quiere hacerse cargo, él quiere protegerla. Es una persona que tiene buen nivel social, una buena asignación aparentemente, porque todo su trabajo le ha redituado bastante dinero, y su casa es lujosa, puede prescindir de ir al trabajo algún tiempo para dedicarse a esa nieta. La nieta es de color y tiene la otra parte de la familia que también es de color. Y ahí empieza un conflicto. ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo la justicia empieza a hacerse cargo de esa criatura?
la parte de la familia que es de color empieza a reclamarla para ellos. Y él, que es de los blancos, digamos, también quiere protegerla y mantenerla en su casa. Y una niña de 7 años no está en condiciones de decidir, sino la ley tiene que decidir por ella. Y empieza el conflicto. Cuando hay una cosa así, empieza un conflicto. ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir la jueza de la justicia? ¿Qué argumentos van a poner los abogados para defender una u otra posición? Ahí está planteado el tema. Sí, está muy interesante, aun cuando uno supiera que el asesino es el mayordomo. Sí. Tiene sus diálogos interesantes y una de las cosas que me impactó son los mensajes gestuales, los mensajes no verbales. Realmente creo que vale la pena ver, si bien para nosotros en nuestro país puede parecer un argumento un tanto rebuscado, creo que no lo es, creo que es importante y nos abre los ojos, la cabeza a un panorama un poco más amplio. Creo que en la vida cotidiana, cuando tomamos las cosas en forma simplista, consideramos o creemos que las cosas son blancas o negras, que no hay grises. Y la vida cotidiana, el sentido común, nos muestran y nos dicen que raramente las cosas son blancas o negras, negras o blancas, sino que es realmente un matiz variadísimo de grises en donde todos estamos aprendiendo. Creo que nos deja una enseñanza muy importante. No vamos a contar los detalles de la película porque realmente vale la pena verla. Bueno, este film, realmente muy bueno, fue financiado por Costner. Un paso que no había dado desde otra película que fue bastante reconocida, que es Danza con Lobos. Sin embargo, opina que ya había financiado otras películas, pero en su carrera sentí que cuando he visto el argumento o leí el argumento que me dejó atrapado en las primeras páginas, lo cual no es fácil, sobre todo en mí, y pensé que esta obra era algo nuevo y que merecía ser filmada y reconocida por el público. Y yo me veía filmando y veía el fin del film y a su vez veía al público contemplándola en la oscuridad. Y agregaba, no hay muchas películas que nos obligue a pensar. Y esta lo hace. Sí, es interesante. Acá es lindo también ver en esos artículos una faceta que tienen los actores que uno no lo conoce. Ve a Kevin Costner, ve a otros actores muy famosos en las películas actuando excelentemente, pero no ve todo el mundo que hay detrás de la película, desde el momento en que él ve el guión y decide si va a actuar o no va a actuar en esa película. Es interesante también esa visión que tiene el actor, porque acá el actor, Kevin Costner, quiere dar un mensaje. Y es bueno ese mensaje porque pone en tela de juicio una chica, qué es lo mejor para la niña, en dónde tiene que vivir la niña, con su familia de color o con su abuelo de raza blanca. ¿Y por qué? ¿Por qué las familias están enfrentadas y no pueden coordinar de cierta manera, complementarse de cierta manera para que todo sea para el bien de las familias y de la niña? Bueno, dejemos ahí por ahora, vamos a hacer un cortecito, vamos a disfrutar música y retornamos a caminar juntos.
happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. With my sins away. Oh, happy day. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Jesus was. When my Jesus was. Always my sins away. La 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 la. La 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 la. He taught me how. We took me how to walk. To walk. To walk. Fight and pray. Fight and pray. And he taught me how to live with joy. Oh yeah. Oh yeah. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Yeah. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. With my sins away. Oh, happy day. He taught me how. To walk. Fight and pray. I live rejoicing. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Esta canción escuchada lleva el título de Oh Happy Day, Oh Día Feliz. Una canción en estilo gospel. La canción trata sobre lo feliz que sería el protagonista o lo feliz que está el protagonista de que Jesús haya lavado sus heridas. La canción la escribió Edwin Ruben Hawkins, un compositor, un músico, nacido en California, fallecido también en California en 2018. Fue un cantante, pianista y compositor estadounidense de música gospel. Además, es reconocido como un destacado compositor, pianista y arreglista y maestro de coro en iglesias. Se le considera uno de los músicos pioneros que abrieron paso a la conformación del gospel contemporáneo urbano. Oh Happy Day. Queridos compañeros del aire, queremos compartir con ustedes el programa de nuestros compañeros en Buenos Aires, Vuelos CAF, www.lapropuestanive
plataforma streaming, canal YouTube. Programa año a año renovado todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nuevos temas, nuevos reportajes, solo por internet y podés chatear en vivo. Además, unas imágenes fantásticas. Continuamos entonces con los comentarios de la película que estábamos haciendo, Black on White o Lo mejor para ella. Esta película debutó en el Festival de Cannes de Toronto de 2014, donde fue objeto de una ovación por el público que se puso de pie y la aclamó. Ese fue el comienzo del soñado debate del director y guionista sobre la familia, la raza y las deliberadas cegueras que pueden impedirnos ser conscientes de nuestros propios defectos. Él se refiere en todos estos aspectos a Estados Unidos y la situación racial que todavía subsiste, aunque hay un comentario a posteriori donde dice, a pesar de todo, las cosas van mejorando. Ajá. Sí, a mí me parece que si bien en nuestro país no se establece esa diferenciación tan grande entre gente de color y de raza blanca, podemos trasladar ese tema a otros ámbitos o a otras áreas de nuestra vida. Las diferencias políticas, las diferencias de región, las diferencias de niveles sociales, las diferencias por partidos de fútbol, las diferencias distintas que hay entre los seres humanos. El punto de que la película muestre un enfrentamiento, un cierto tipo de enfrentamiento entre blancos y negros, podemos trasladar también nosotros a nuestra vida y observar realmente qué es lo que nos pasa cuando hay que decidir algo semejante en nuestro ámbito. Y bueno, ahí nos hace reflexionar cómo uno puede llegar a decidir para que sea lo mejor para todas las partes. Acá hay una parte que es una raza de color y otro que es la raza blanca. ¿Qué es lo mejor para todas las partes? Y quizás todos lo sabemos, pero qué difícil a veces es en la vida real solucionar las cosas, complementarlas y vivir en armonía. Sí, todos sabemos cuánto nos cuesta llevar a la práctica una idea que a lo mejor, digamos, nos enamora, es lógica, es verdadera, es real. Podríamos decir, sin exagerar, daríamos la vida por esa idea. Sin embargo, a la hora de encarnar en los hechos, es como que nos olvidamos. Y esa grandísima, hermosa idea queda a un costado, actuamos como somos y después nos acordamos de esa idea. Creo que tanto las personas en particular como los países en conjunto, es decir, el conjunto de personas que forman un país, que tiene sus propias características, tendencias, historia y demás, nos pasa algo similar. No es tan fácil, es un proceso largo el de la transformación. Primero el de tomar conciencia, después empezar a practicar algo, ir dando pasos, y a veces avanzamos un paso y retrocedemos dos. Entonces, voy a arriesgar una pregunta que está levemente relacionada con lo que estamos tocando y que creo que es un manejo que a veces se hace aún en forma inconsciente, tanto por personas particulares como por organizaciones y países. Cuando se silencia algo o un grupo, ese algo es como que no existe. Creo que las películas estas tienen la valentía de mostrar a cara descubierta situaciones que en otro ámbito resultarían vergonzosas, pero lo muestran y muestran cómo lo enfrentan y cómo lo trabajan. ¿Qué pasa con nosotros, nuestro país, con los pueblos originarios?
¿Cuántos pueblos originarios hay actualmente? ¿Están asimilados? ¿Los estamos respetando? Lo dejo ahí. Ese es un buen tema. Recordemos entonces de que esta película está basada en un hecho real y que esa es la historia de parte de la familia de Mike Binder, que es el director y guionista de la película. Y él dice: quise desplegar en esta película un escenario que pudiera desatar una conversación sobre los avances en este país, refiriéndose a Estados Unidos, en materia de relaciones entre razas y al mismo tiempo acercar al público una mirada honesta al interior de dos familias muy diferentes ligadas por el mismo amor y cuidado que profesan hacia la niña que los une. Y es que ese es esencialmente el sentido de lo mejor para ella, porque habla de la familia. Sí, me gustaría destacar también otra faceta de la producción cinematográfica, que no es solamente cuando uno ve la película, y es todo ese ambiente, como decíamos antes, que va elaborando la película. El director, o primero el guionista, porque hay un argumento, hay un hecho real, en este caso, que lo empieza a escribir, a explanar, a desarrollar en el escrito. Después un director, que en este caso es el mismo guionista, que ve en eso una posibilidad y un mensaje para dar a la sociedad. Después vienen los actores, que hay que elegir los actores y tienen que representar esa historia. En este caso, Kevin Costner. Y entre esos actores también está una pequeña, de 7 años nada más, que ahí tiene mucho que ver el director, porque tiene que hacerla expresar todo lo que él quiere que exprese a través de la película, a través de las filmaciones. Y esa niña, 7 años, lo hace realmente muy bien. Y es una satisfacción después, cuando uno ve el resultado en las plataformas. Usted puede ver Black or White en las plataformas de películas que hay en Internet y disfrutar de esta producción que me parece bastante valiosa, muy valiosa. Bueno, yo no soy muy especialista, que se diga, en estos temas de actores y demás. Sin embargo, me ha capturado la actuación de Octavia Spencer. Me parece brillante. Muy buena su actuación. Creo que es una actriz de primera. Y no será porque lo digo yo, porque no soy un especialista, pero sí cumple su rol, su parte tan bien hecha, tan identificado, lo ve uno con su papel, que es extraordinario. Bueno, y por supuesto, no hay que dejar de destacar el trabajo que hace Gillian, que es la niñita de 7 años, porque según los relatos, se hicieron muchas cintas filmando a muchas niñas en los papeles que se daban como prueba, pero la que destacó por sobre todas las cosas era ella. Ajá. Y no había dudas. Todos estaban de acuerdo que tenía que ser ella la protagonista. Se robó el papel. Y realmente se robó el papel. Bueno, muy bien. Y acá hacemos el cierre, entonces, después de estos comentarios que queríamos expresarles a ustedes, hacemos el cierre de Caminemos Juntos de hoy. Y los invitamos para el próximo domingo a partir de las 9 horas aquí en Radio Flash. Así podemos caminar juntos a través de la vida espiritual. Muchas gracias por habernos acompañado.